Bueno, pues bienvenido a los que estéis presentes y a los que veis esto desde casa en otro momento. Lo que estaba comentando es que la sesión de hoy la vamos a dedicar a trabajar unos elementos que son bastante potentes en cualquier lenguaje de programación y en este caso en Java, que son las sentencias condicionales y los bucles. Para ello, la orientación, como este módulo es eminentemente práctico, pues yo quiero explicaros cómo funciona la sintaxis y cómo trabajar con estos elementos también de un modo muy práctico. Entonces he planteado una serie de ejercicios, una serie de programitas sencillos que tenemos que implementar y en los cuales en esa implementación vamos a trabajar bastante las sentencias condicionales y los bucles, ¿de acuerdo? Poco más que decir en la introducción de esta sesión, simplemente voy a compartir pantalla y voy a ir alternando entre una presentación PowerPoint donde tengo el enunciado del ejercicio, donde vamos a comentar qué es lo que hay que hacer, y un proyecto NetBeans donde voy a ir implementándola. Deciros que tanto la presentación PowerPoint con los enunciados como el proyecto, como viene siendo habitual, os lo voy a compartir, ¿vale? Tanto los alumnos que sois míos en mi foro, como se lo voy a enviar al resto de compañeros para que a su vez lo compartan en sus correspondientes foros, ¿vale? Tanto el proyecto, el PowerPoint, como el enlace a la grabación, ¿de acuerdo? Como siempre digo, como voy a compartir pantalla, no tengo acceso a ver cuando levantáis la mano o cuando habláis, entonces directamente los que queráis hacer alguna pregunta o pedirme que haga algo de alguna otra forma que os interese más, directamente hablar. No esperéis a que os dé a que os dé permiso, sino que directamente habléis. Si hay alguien que no puede hablar, pues que lo escriban en el foro y algunos de los que sí que puedan hablar y lo vean, pues que me lo digan. Oye, Fran, que un compañero está haciendo una pregunta. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a trabajar. Vamos a compartir. Bueno, pues el primer ejercicio es para trabajar sentencias condicionales, ¿de acuerdo? Concretamente, vamos a hacer un programa para asesores deportivos. El programa lo que trata es de recomendar el deporte que debe practicar su cliente y lo hace en base a un parámetro, que es en base a la temperatura que hace en ese momento. Entonces, el ejercicio lo primero que tiene que hacer es una temperatura. Le dice, oye, mira, dame una temperatura. En el ejercicio, como podéis comprobar, acota los rangos posibles de temperaturas entre menos 10 grados y 40 grados. Es decir, una temperatura de menos 100 grados no es correcta en el programa. Una temperatura mayor de 40 grados tampoco es correcta. Eso también lo tenemos que asegurar, ¿vale? Nuestro programa tiene que ser consistente. ¿Qué significa consistente en el ámbito de la programación? Que siempre tiene que dar la respuesta adecuada, sea cual sea la información de entrada que el usuario teclee. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en primer lugar es pedir, oye, dame una temperatura entre menos 10 grados y 40. En segundo lugar, voy a leer esa temperatura. En tercer lugar, voy a asegurarme de que esa temperatura sea correcta. Si la temperatura es menor que 10 o es mayor que 40 grados, me voy a quejar, mi programa se va a quejar. Y eso lo vamos a hacer mediante un bucle, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Una vez que tenemos ya la información leída desde teclado y no hemos asegurado de que es correcta, ya vamos a calcular el deporte, vamos a calcular el resultado. Y lo hacemos en base a esa información. Si la temperatura está entre menos 10 grados y 0 grados, incluido el 0 grados, le recomendamos que practique esquí. Si está entre 0 y 10 grados, le recomendamos que practique atletismo, entre 10 y 20 fútbol, entre 20 y 30 balonmano y entre 30 y 40 badminton. ¿Vale? Vamos a ello. Bueno, aquí tengo un pequeño ejercicio ya preparado para la implementación en la que tenemos nuestro main y aquí tenemos los pasos de todo programa, que todo programa en Java tiene que tener. Primero, declaro las variables que voy a utilizar. ¿Cuáles son las variables que voy a utilizar? Bueno, pues yo necesito
una variable para almacenar la temperatura, esa variable numérica entera, y después necesito una variable de tipo string, una cadena de caracteres, para almacenar el deporte asociado a esa temperatura. ¿Vale? Bien, pues esa sería la primera parte. Otra cuestión. Ya sabéis que para leer desde teclado necesitamos instanciar una clase scanner. Bueno, pues aquí en la parte de declaración de variables también es el momento de declarar el objeto de tipo scanner. Entonces tenemos scanner sc es igual a new scanner y aquí system.in. Esta línea de código lo que hace es crearse un objeto, ya en la práctica, en el tema 3 ya sabéis lo que es un objeto, ya sabéis instanciar, ya sabéis crear objetos, un objeto de tipo scanner, le ponemos un nombre, yo siempre me gusta ponerle sc, igual a new scanner, aquí estoy llamando al método constructor, repito que todo eso lo vamos a ver en la sesión, en la unidad 3, ¿vale? El que todavía no vaya por la unidad 3, pues escribe esta línea de código porque Fran lo dice y se acabó. Y le paso por parámetro al método constructor system.in, que es digamos, el buffer que conecta el teclado del ordenador con mi programa en Java. ¿Vale? Aquí me está dando errores por la sencilla razón de que la clase scanner está en la librería de Java y tengo que importarla. Import java.io. Concretamente está en la librería IO, ¿vale? En la carpeta, básicamente IO. Luego estoy importando todos los archivos de la carpeta IO. También podía hacer directamente, perdón, estoy confundido, de la carpeta útil, ¿vale? Para hacer el system.out también necesitaré el IO, así que vamos a utilizar esto, ¿vale? Bueno, una vez que he importado las librerías que voy a utilizar, seguimos con el ejercicio. Entonces hemos dicho, primero declaro la variable. Las variables que voy a utilizar son la temperatura, que es un valor entero, y un deporte, que es el mensaje con el deporte que tiene que practicar, por lo tanto es una cadena de caracteres. También instancio la clase scanner, ¿vale? Que es la que me va a permitir leer desde teclado. Bien, una vez que tengo las variables, o en este caso también el objeto declarado, el segundo paso es pedir la información al usuario. El dato que yo le tengo que pedir al usuario es la temperatura. Para eso, siempre vamos a hacerlo en 3 pasos. El primer paso es pedir el dato. System.out println, dame una temperatura. ¿Vale? Si queréis, en el mensaje podéis aclarar que esté comprendida entre menos 0 y 40. Listo. El segundo paso es leer la temperatura. Para eso, lo que hago es el objeto scanner, punto next int. Quiero recordar que he compartido en el foro que un mensaje que me ha pasado lo de los compañeros de Osdado, que ponía un vídeo con un monográfico en la clase scanner, es decir, para aprender bien a leer desde teclado, y la clase printf, que es la clase, yo en este caso no he utilizado printf, sino el println, pero el printf es una forma muy elegante para escribir mensajes al usuario. No dejéis de verlo porque es bastante interesante. Pero así, a simple vista, el método el objeto sc llama al método nextInt. Y lo que hace el método nextInt es leer la temperatura, leer el numerito que el usuario ha escrito, lo lee y me lo devuelve. Me lo devuelve, yo lo tengo que meter en una variable. Entonces, fijaros, si analizamos temperatura, si analizamos esta línea de código, ¿vale? Lo que hace es, oye, de la clase sc, del objeto sc, llámate al método nextInt. El método nextInt es el que lee el dato desde teclado y me lo devuelve. Y ese dato que me devuelves lo asocia a la variable temperatura. Bueno, pues a partir de esta línea de código, la variable temperatura tiene un valor numérico que se corresponde con la temperatura de mi ejercicio. Decía también que mi programa tiene que ser consistente, es decir, tiene que dar la respuesta adecuada, sea cual sea el valor de temperatura que me haya escrito el usuario.
Entonces, si la temperatura es 4 grados, perfecto, es una temperatura adecuada. Pero si la temperatura es menos 40 grados o es 60 grados, que son temperaturas que no forman parte del rango de temperatura admisible en mi programa, tengo que dar la respuesta adecuada. ¿Y qué significa dar la respuesta adecuada? Pues decir, oye, que te has equivocado, vuélvemela a dar y la vuelvo a leer. Eso se va a hacer con un bucle, ¿vale? Esta es la primera estructura específica de esta clase que vamos a ver. El bucle es el while. Yo digo, while temperatura menor que menos 10. Mira, con eso lo que estoy diciendo es que si la temperatura no forma parte de mi rango porque es más pequeña que el límite inferior, ¿vale? Si la temperatura es menor que menos 10, entro al bucle while, ¿vale? La sintaxis del bucle while siempre es while y entre paréntesis aquí hago una comparación, que un número sea igual a otro, que un número sea más pequeño que otro, etc. En este caso, yo aquí pongo el valor incorrecto. Yo quiero una temperatura entre menos 10 y 40. Vamos a obviar inicialmente el mayor que 40. Si la temperatura es incorrecta porque es más pequeñita que menos 10, entro al bucle while y lo que hago es system.out. ¿Alguien está hablando? ¿No? Vamos a quitar el LN porque el LN lo que hace es saltar de línea. Quiero que me aparezca en la misma línea para que el usuario vuelva a escribir la temperatura. Aquí lo que hago es decir, oye, mira que te has equivocado. Dame una temperatura correcta. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace el bucle while? Dice, avisa al usuario de que se ha equivocado y le da otra oportunidad. Oye, dame la temperatura buena. Y lo vuelve a leer. ¿Y cómo? Pues con la misma línea, la misma instrucción de antes. Pero, si os dais cuenta, el bucle while es un bucle. Es decir, que si aquí he leído la temperatura y es incorrecta, aquí la temperatura se cerciora de que sea incorrecta y si es incorrecta, vuelve a decir que dice que está mal y la vuelve a leer. Pero ojito, vuelve otra vez para arriba. Porque si la nueva temperatura del usuario sigue siendo incorrecta, vuelve a mostrar un mensaje diciendo que está mal y la vuelve a leer. Si nosotros ejecutamos este ejercicio ahora mismo tal y como está, evidentemente no cumple su misión todavía, ¿vale? Fijaos, dame una temperatura, menos 22 grados. Como la temperatura no es correcta, me dice, oye, mira que te has equivocado, dámela correcta. Pero me vuelvo a equivocar y otra vez me dice que está mal. Si otra vez me equivoco, otra vez me dice que está mal. Y así hasta que se la dé correcta. En este caso no hay más porque todavía no he hecho ningún código más. ¿Entendéis? Para eso sirve un bucle, ¿vale? Para que las instrucciones que dentro del bucle se ejecuten X veces, las que haga falta, hasta que deje de cumplirse la condición. Yo, una de las utilidades que utilizo, que empleo siempre, es para asegurarme de que los valores de entrada de mi usuario sean correctos. De tal forma que pongo en la condición del while el caso de que sean incorrectos y si es incorrecto, se lo vuelvo a pedir. ¿Que me lo vuelva a dar mal? Detecta que el número es incorrecto y me lo vuelve a pedir. ¿Que sigue estando mal? Otra vez detecta que es incorrecto y me lo vuelve a pedir. Pero concretamente, yo quería una temperatura que estuviera entre menos 10 y 40. Luego aquí tengo que poner no solo la condición de que sea inferior a menos 10. ¿Cuándo la temperatura es incorrecta? Cuando es más pequeña que menos 10 o es más grande que 40. Yo aquí puedo poner, en vez de una condición, puedo poner 2 condiciones, 3 condiciones, 4 condiciones. Y las condiciones las puedo unir con el conector y o con el conector o. Con el conector y quiere decir que se tienen que cumplir las 2 condiciones para entrar al bucle. Mientras que el conector o se tiene que cumplir una de las 2. ¿Vale? Con que se cumpla una de las 2 ya entro. Entonces, en este caso, como yo quiero una temperatura acotada entre menos 10 y 40, una temperatura es inadecuada, que es lo que quiero hacer, si es más pequeñita que menos 10 o si es más grande que 40, ¿vale? Si aquí me equivoco y pongo una i,
pues nunca se va a dar cuenta de que hay un error, ¿vale? Porque una temperatura no puede ser a la vez más pequeña que -10 y más grande que 40, ¿vale? Bueno, pues ese sería el segundo gran bloque de mi programa, pedir la información al usuario. El tercer gran bloque es calcular el resultado. Y eso lo vamos a hacer con sentencias condicionales. Concretamente, esto lo vamos a hacer en varias versiones, pero concretamente lo vamos a hacer con un if. La sintaxis del if es la misma que la del while. If, y entre paréntesis pongo una condición, ¿vale? En este caso, si recordamos el enunciado del ejercicio, yo tenía que devolver esquí si la temperatura era mayor o igual que 10 y menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Si estaba acotado en este rango de valores, decía que la temperatura era esquí. Aquí fijaros que en vez de utilizar el O, utilizaré el I. La temperatura tiene que ser mayor o igual que -10 y menor o igual que 0. Entonces, la condición sería, si la temperatura es mayor o igual que -10 y la temperatura, estoy espeso, es menor o igual que 0, ¿veis? Esta sería, ¿veis? La sintaxis es muy parecida, lo único es que en vez de poner while es un if. La gran diferencia es en cuanto a su ejecución, porque el while hago lo que hay aquí y después vuelvo para ver si se cumple. Aquí no. Si se cumple el if, lo hago, y si no, no lo hago y sigo por aquí. Entonces, en este caso tendría que poner que deporte es igual a esquí. Vamos a probar que funciona. Dame una temperatura, -222. Que no, Frank, que tiene que ser entre -10 y 40. Ay, es verdad. 3 grados. Bueno, 3 grados no, si me equivoqué. Si el esquí era entre -10 y 0, perdón. Estoy yo bueno. Vamos a probarlo, vamos a ejecutarlo de nuevo. Directamente no me equivoco. La temperatura es -3 grados. Ah, bueno, no he mostrado nada por pantalla. Aquí lo que haría es que entraría y haría temperatura y lo que haría es deporte igual a esquí. Si yo aquí en la salida mostrara deporte, system.out.println, aquí podemos poner el deporte que te recomiendo es, y a eso le concateno deporte. ¿De acuerdo? Venga. Deporte lo tenemos que inicializar. En este caso lo inicializamos a cadena vacía porque si no se queja. Tercer intento de ejecución. -3 grados. El deporte que te recomiendo es X. ¿Veis? Ha leído la temperatura. Aquí ha comprobado que es mayor o igual que 10 y menor que 0, menor o igual que 0. Luego está en el rango del esquí. Ha asociado la variable deporte al esquí y lo ha mostrado por pantalla en el apartado de salida por pantalla. Pero esto no hemos terminado. Ahora tenemos que ver si la temperatura está entre 0 y 10, le recomendamos el atletismo. Si está entre 10 y 20, el fútbol. Si está entre 20 y 30, balonmano. Y si está entre 30 y 40, badminton, ¿vale? Lo voy a hacer muy rápido porque es replicar ese if, ¿vale? Y ahora vamos a intentar mejorar esta opción. Si la temperatura es mayor que 0 y menor o igual que 10, era atletismo. Bien, replicamos por aquí. Si la temperatura era mayor que 10 y menor o igual que 20, el deporte era el fútbol. Fran, Dímelo. hay un compañero que dice que si existe alguna forma correcta de no inicializar la variable. No sé exactamente a qué se refiere, pero Sí, lo que dice. vamos a ver, os comento. Cuando yo declaro una variable y esa variable en algún momento del programa va a ser objeto de una impresión o va a hacer una operación en la que yo le dé
yo tenga que coger su valor y sumarle o concatenarle otro para después meterla en otra variable, aquí necesita tener un valor por defecto, ¿vale? Entonces, el compilador directamente me va a decir cuándo necesito que alguna variable tenga un valor por defecto, porque me va a dar un error de compilación, ¿vale? Entonces, para determinados escenarios, yo cuando declaro una variable, además la voy a tener que inicializar. ¿De acuerdo? Y es obligatorio y no me puedo saltar ese paso. Creo que esa es la pregunta. Sigo. Ahora, si está entre 20 y 30, si no recuerdo mal, era el balonmano. Y por último, si estaba entre 30 y 40, no me acuerdo, bádminton. Vale, pues este ejercicio ya funciona 100%. Estas son las variables que he utilizado, os dais cuenta que no he utilizado ninguna más. Si yo, según voy escribiendo el programa, me doy cuenta de que me falta otra variable, pues simplemente me vuelvo arriba y la escribo y la declaro sin ningún problema. Aquí he pedido los datos, me he asegurado de que el rango de valores sea correcto. Y aquí, pues, en función de la temperatura, pues, oye, si está entre menos 10 y 0, le asocio un deporte, si está entre 0 y 10 otro, 10 y 20, pa. Y por último, muestro. Esto funciona perfectamente. Escribo la temperatura, 67 grados. Ay, no, 67 no, entre menos 10 y 40, ¿veis? Eso es lo que consigo con el filtro del bucle while. Ah, pues no, es verdad, 34. Vale, pues 34 es Badminton, ¿veis? Entre 30 y 40, Badminton. Y me recomiendan Badminton. Vale, este ejercicio está bien, pero es bastante poco eficiente, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar este ejercicio, lo voy a pegar en versión 1.1. ¿Por qué no me deja esto? No me deja poner el punto. Vale, pues versión 1A, ¿vale? Porque vamos a mejorar esto. ¿Por qué digo que es bastante poco eficiente? Bueno, por una sencilla razón. Si yo la temperatura que escribo es menos 4 grados, entro en este if y como menos 4 grados está entre menos 10 y 0, digo que el deporte es esquí. Entonces vosotros me diréis, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que aquí estoy preguntando si está entre 0 y 10, aquí entre 10 y 20, aquí entre 20 y 30 y aquí entre 30 y 40. No, si ya he dicho que el deporte es esquí, ¿para qué tengo que preguntar y pasar por todos estos filtros? ¿Me entendéis? Entonces, ¿hay alguna manera de mejorar esto? Pues sí. Yo lo que quiero es que si la temperatura es esta y el deporte es esquí, no quiero que me pregunte todo esto. ¿Para qué me está dando el coñazo preguntándome más cosas? Bueno, pues para eso, en los if, podemos añadirle un else. Lo que hace este if que tengo aquí es, si se cumple la temperatura, hago lo que tengo aquí y sigo. Y si no se cumple, no hago lo que tengo aquí y sigo. Bueno, pues a este if le puedo añadir un else. ¿Qué significa ahora esta estructura? Pues si se cumple la condición, hago esto, lo que hay aquí no lo hago y después sigo. Y si no se cumple la condición, lo que hay en el if no lo hago, sino que hago lo que hay en el else. Y después del else, continúo. ¿Vale? ¿Cómo podemos mejorar la versión primera del ejercicio para que no me dé tanto la lata? Muy sencillo.
Yo hago la primera pregunta. Oye, si la temperatura está entre menos 10 y 0, dime que está el esquí. Y si no, meto todo esto. ¿Vale? Esto ahora lo podemos sangrar un poquito mejor. Me lo sangra solo el NetBeans. Y fijaros lo que haría ahora. Si temperatura está entre menos 10 y 0, hago el esquí. Todo esto no lo hago y muestro el resultado. Luego me estoy ahorrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comparaciones para evaluar si entro o no entro en 4 if. ¿Entendéis? Pero claro, esto podemos irlo estirando. Si la temperatura no está entre menos 10 y 0 y por lo tanto no es esquí, pues si la temperatura está entre 0 y 10, hombre, yo quiero que me muestre atletismo, pero que no me pregunte todo esto. Entonces yo lo que hago es que quito esto y digo, vale, si la temperatura está entre 0 y 10, muestro el atletismo. Y si es atletismo, no hago nada más. Pero si no es atletismo, y ahora pongo todo esto, le doy a formas para que me lo sangre bien. Entonces, fijaros, si la temperatura está entre menos 10 y 0, muestro el esquí y ya no hago nada más, porque todo esto está dentro de este else. Y ya directamente muestro el resultado. Si la temperatura fuera, por ejemplo, 5 grados, no cumpliría esta condición, luego esto no lo haría y sería el else. Y en el else lo que haría es comprobar que está entre 0 y 10, mostraría o asignaría a la variable deporte el atletismo y todo esto ya no lo haría. Luego directamente me mostraría atletismo. ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo es bastante más eficiente? Pues puedo seguir tirando del hilo. Después de este if, me puedo poner mi else y todo este fragmento de código lo puedo meter aquí. Lo ajusto para que esté bien indentado, sangrado, ¿vale? Y entonces, si la temperatura está entre 10 y 20, hago esto y ya no hago nada más, porque esto ya forma parte del else. Pero si la temperatura tampoco está entre 10 y 20, aquí pregunto si está entre 20 y 30, si está entre 20 y 30, hago balonmano, y si no, otro else, me pregunto si está entre 30 y 40. Y lo intento bien. Entonces, fijaros cómo este código haría exactamente igual la misma funcionalidad que la versión primera, pero con una gran ventaja, de que se ahorra comprobaciones. Vamos a probar que funcione. Dame la temperatura, 1 grado. El deporte del atletismo porque está entre 0 y 10. ¿Vale? Pero además, esto lo podemos mejorar todavía más. Así que vamos a copiar, vamos a pegar y vamos a ponerle 1B. Y aquí podemos rizar un poquito el rizo para que me quede el código todavía más simple y más limpio. No sé si... Sí, dime. esta estructura no sería mejor hacerlo con un switch case. Vamos a ver, el switch es para valores concretos, ¿vale? También se puede poner en las nuevas versiones del JDK en el case posibles valores, ¿vale? Pero la verdad que se utiliza menos así, sino más en valores concretos, pero sí que se podría poner así, ¿vale? Muy buena pregunta. Ok. Vamos a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? Bueno, pues puedo mejorarlo de la siguiente forma. Lo primero, yo aquí en este while me he asegurado que la temperatura sea correcta. Y la temperatura correcta es mayor o igual que 10 y menor o igual que 40. Luego, esta condición sobra. Y esta condición también. Porque si no fuera mayor o igual que menos 10 o menor o igual que 40, ya me habría fallado. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo, bien, mirad.
Yo aquí estoy preguntando si la temperatura es menor o igual que 0. Este else significa si no. La traducción al castellano es si no. ¿Y qué significa este else? Que la temperatura no es menor o igual que 0. Luego, si estoy aquí dentro de este else, es porque la temperatura no es menor o igual que 0. Es decir, si estoy dentro de este else, es porque la temperatura es mayor que 0. Y por lo tanto, esta pregunta es redundante. Pues la borro. Pero si analizo este if else, este else significa que la temperatura no es menor o igual que 10. Si estoy en este else, si estoy aquí dentro, es porque la temperatura no es menor o igual que 10. Es porque la temperatura es mayor que 10. Por lo tanto, esta comprobación también es redundante. Y lo mismo, en este else estoy porque la temperatura no es menor o igual que 20. Luego la temperatura sé que es mayor que 20. Luego esta condición también es redundante. Y si estoy en este else es porque la temperatura no es menor o igual que 30, sino es mayor que 30. Luego todo el if es redundante. Bien, pues esta sería la versión final de la temperatura y deporte de la forma más óptima posible. ¿Dudas o comenzamos con el siguiente ejercicio? ¿No hay dudas? Pues vamos al segundo. Bien, el segundo ejercicio hace un programa que asocie un número del 1 al 7, su correspondiente día de la semana. Este ejercicio lo podríamos hacer exactamente igual que el anterior, el de la temperatura, con if else. Pido un número entre 1 y 7, me aseguro de que sea correcto con un while, y ahora, si el número es 1, lunes, que no, si es 2, martes, que no, si es 3, miércoles. Sería el mismo ejercicio, pero como ya me estaba pidiendo un compañero, lo vamos a hacer con otra estructura condicional que se llama switch. Entonces, en el segundo ejercicio, aquí voy a ir muy rápido ya la primera parte. Declaro la variable. Yo necesito una variable entera, puede ser incluso byte, porque el número es muy pequeñito, pero bueno, con un int también me vale. Número, necesito una variable día y necesito instanciar la clase scanner para leer desde teclado. Scanner system.in, ¿vale? Aquí necesito importar, voy a ir muy rápido, voy a copiar y pegar directamente, lo import, vale. Perdón, esto hay que hacerlo fuera de la clase. Bien, entonces, primer paso, declaro la variable. Necesito una variable para almacenar el número del 1 al 7 y otra variable para almacenar el día de la semana. Pido los datos. Repito el mismo paso. Pido la información, system.out.print, dame un número entre 1 y 7. 2 puntos, espacio. Leo ese número y lo meto en la variable número. st.nextInt. Y ahora me aseguro, mi programa tiene que ser consistente, me aseguro de que el número sea correcto. Luego, ¿cómo hago ese filtro? Con un bucle while. ¿Y qué pongo en las condiciones? El caso de que sea incorrecto. Si yo quiero un número entre 1 y 7, es incorrecto que el número sea más pequeñito que 1 y en el caso de que sea más grande que 7. Luego, si el número es más pequeño que 1, o, cuidado con eso, no os confundáis y pongáis i, o más grande que 7, me quejo. ¿Y me quejo qué significa? System.out.print error. Repite, dámelo bien, y lo vuelvo a leer. Con eso leo el dato y me aseguro que sea correcto.
Y ahora el cálculo. El cálculo aquí, repito, lo podríamos hacer con if else anidados, lo mismo que acabamos de hacer en la última solución, o lo podemos hacer con un switch. La sintaxis del switch es switch, y aquí pongo el número sobre el cual voy a estar discutiendo, y aquí pongo tantos cases como yo necesite, en este caso. Case 1. Case 1 significa caso de que número sea igual a 1. Entonces, caso de que sea 1, y aquí lo que hago es, pues, día igual a lunes. Y no olvidéis que después de cada case tengo que break. Break lo que hace es salirme del switch. ¿Para qué? Para no seguir comprobando si hay algún caso más. Si el número es 1, no es ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Ese break es como, entre comillas, salvando las distancias, con la utilización de los elses que hemos visto anteriormente. Case 2. Aquí pregunto si el número es 2. Y si el número es 2, le digo que el día correspondiente es martes. Y así lo que voy a hacer es los casos tres y 4, 5 y 6. ¿Vale? Sería case 3, case 4, case 5, case 6. El 3 es el miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué no hago un case 7 para el domingo? Bueno, pues como antes me he asegurado de que el número estuviera entre 1 y 7, si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ya sé que es 7. Para eso los switch tienen un default, que es, en caso contrario, día igual a domingo, ¿vale? Es bastante recomendable el poner siempre un default, ¿vale? En este caso es que lo tengo muy acotado. Yo sé que si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, va a ser 7, ¿vale? Pero en cualquier otro caso que no tuvieran los datos tan acotados, siempre es bueno poner un valor por defecto, ¿vale? El default siempre se pone al final, es el último de los casos. Y por lo tanto no es necesario poner break, ¿vale? Bueno, pues con esto ya tendría calculado el día de la semana asociado a ese número. Fijaros, repasamos la sintaxis. El switch es switch y el número que yo quiero poner concretamente. Y luego pongo los posibles valores en case. Ojito que también puedo hacer un switch con char. Lo único es que en vez de poner case y el valor, pues si fuera un char, esos valores posibles serían entre comillas simples. ¿Vale? Ese es el uso más común del switch, aunque también lo podemos poner con cadenas de caracteres, evaluando condiciones, es decir, lo podemos complicar más, sobre todo a raíz de las últimas versiones de JDK, ¿vale? Pero nosotros, para lo que nosotros vamos a utilizar, nos sobra con este uso. Entonces, en el caso de que el número valga 1, el día es lunes. Cuando el número vale 2, el día es martes. Cuando el número vale 3, el día es miércoles. Y en caso de que no sea contrario, de que no sea que esté comprendido entre 1 y 6, yo sé que todo. Solo me falta mostrar el resultado por pantalla, que eso lo hago con un system.out. A mí me gusta utilizar el println. El println, hay gente que no le gusta, ¿vale? Porque el println para componer un mensaje y mostrarlo por pantalla, lo que va haciendo es concatenando diferentes partes, sobre todo cuando tengo que mezclar contenidos de variables con mensajes. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir el número asociado, el día asociado al número, y decir el número es tal, tendría que estar concatenando 4 cadenas distintas. La primera sería el día asociado al número, y ahí tengo que poner el contenido de una variable. Luego, esto es una cadena, ¿vale? Voy a poner muchos espacios separatorios. Ahora tenía que poner el contenido de la variable número, luego tendría que poner espacio es igual a, y luego tendría que poner el día, ¿vale? Estos son 4 cadenas de caracteres. Esto es una cadena de caracteres. Esto es una variable, pero que yo la voy a concatenar y voy a formar una única cadena de caracteres, luego es como si fuera otra cadena más. Luego aquí tengo otra cadena de caracteres y aquí tengo otra. Y eso lo uniría utilizando el operador más.
El más, cuando hablamos de cadenas de caracteres, no es sumar, es concatenar, ¿vale? Entonces, ejecuto, me pide un día de la semana, pues yo voy a poner un número de 1 al 7, pues yo me equivoco. No, que tiene que estar entre 1 y 7, vale, pues 4. Y el 4 es 9, ¿vale? Decía que a mí, yo la verdad que estoy acostumbrado a utilizar el system.out.println, pero hay otro operador para imprimir que es, repito, que os lo va a explicar en monográfico Diosdado, una clase scanner y otra clase printf. Esas son las dos clases que va, o sea, las dos cuestiones que va a evaluar. Pero también podríamos utilizar el printf, que es el que Diosdado os va a proponer. Con el printf, yo lo que le paso aquí es una única cadena, ¿vale? Pero claro, ¿cómo hago yo para mezclarle contenidos de variables? Bueno, pues para eso sería el día asociado al número. Y aquí tiene que haber una variable. Bueno, pues aquí lo que hago es tanto por ciento de. Tanto por ciento de significa, oye, mira, ahí va a haber un número entero. Si fuera en vez de un número entero, un número real con decimales, en vez de poner tanto por ciento de, tendría que poner tanto por ciento f, ¿vale? Es igual a, y aquí tengo que poner una cadena de caracteres. Eso es tanto por ciento s, ¿vale? Entonces, aquí tengo el mensaje que el día asociado al número, y aquí un espacio para poner un número entero, es igual a, y aquí un espacio para poner una cadena de caracteres. Y después de este mensajito, coma, y aquí pongo la variable en el orden. Primero pongo la variable que se va a poner aquí, y después la variable que se va a poner aquí. Es decir, aquí pondría número, coma, día, ¿vale? Y el resultado es exactamente el mismo. Pido un número de 1 a 7, el día asociado es domingo, el día asociado es domingo, ¿vale? Pero bueno, ya digo que esto lo vaya a ver con Diosdado, que en un vídeo que yo creo, si no recuerdo mal, ya lo he puesto en el foro, ¿vale? Bueno, pues este sería el ejercicio 2. ¿Alguna duda con el ejercicio 2 o vamos a por el ejercicio 3? ¿Ninguna? Vamos con el ejercicio 3, muy bien. Bien, el ejercicio 3 para trabajar bucles. Concretamente, ya hemos trabajado los dos ejercicios anteriores, el bucle while, ahora vamos a trabajar un bucle for, que es un bucle bastante útil, sobre todo cuando veamos vectores. Me dice, haz un programa que calcule la potencia de un número, dada su base y el exponente. Es decir, si yo tengo como base 2 y como exponente 3, yo tengo que calcular 2 elevado a 3. Pero no podemos utilizar el operador matemático del elevado a, sino que tiene que ser a través de multiplicaciones sucesivas. Es decir, para yo hacer 2 elevado a 3, lo que tengo que hacer es 2 por 2 por 2. Si tengo 3 elevado a 500, sería 3 por 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 3, 500 veces, ¿vale? Y eso lo hacemos con un bucle for, ¿vale? Inicialmente vamos a hacer la simplificación que tanto la base como el exponente lo vamos a considerar números positivos y enteros, ¿vale? Esa es la suposición para hacer este ejercicio. Entonces, ahora sí que voy a ir mucho más rápido en esta primera parte. Lo primero, me declaro la variable. Yo necesito una variable base, una variable exponente y una variable resultado, que es donde voy a meter el resultado final. Aquí, en esta variable resultado, voy a tener que inicializarla. ¿Por qué? Ahora veremos por qué. No lo voy a hacer y veréis cómo me falla. Bien, pues esas serían las tres variables que voy a utilizar. Voy a medir muy rápidamente la base, la voy a leer, la voy a filtrar, el exponente lo voy a leer y lo voy a filtrar. Para eso directamente, para ir muy rápido, voy a coger el fragmentito de código del ejercicio pasado y lo voy a tunear, lo voy a arreglar, ¿vale? Por cierto, me falta instanciar la clase scanner, que también la voy a copiar y a pegar para abreviar y que nos dé tiempo a hacer más ejercicios, ¿vale? Bien, entonces, primero, dame la base. La leo y la meto en la variable base. Yo quiero una base positiva. Luego, en el caso de que la base sea negativa 0, digo que está mal y la vuelvo a leer. ¿Vale? Nada nuevo por aquí. Pido la base, la leo,
y me aseguro de que sea positivo, poniendo en el bucle while la condición contraria, que sea negativa o que sea cero. Voy a copiar y a pegar porque el exponente es exactamente igual. Pido el exponente, leo el dato que me dan y lo meto en la variable exponente, me aseguro de que sea positivo poniendo la condición, el caso contrario, pido, en caso de que sea incorrecto, le digo que está mal y lo vuelvo a leer. ¿Vale? Esto sería la lectura de los dos datos. Y ahora vamos al core del ejercicio, que es el cálculo del resultado. Mirad, la diferencia entre el bucle while, que lo acabamos de utilizar, y el bucle for, es que el bucle while yo no sé cuántas vueltas va a dar. Yo entro, no sé cuántas veces, sino mientras que se cumple una condición. Oye, ¿se cumple la condición? Entro. ¿Se vuelve a cumplir? Vuelvo a entrar. Mientras que en el for yo puedo especificar cuántas vueltas quiero que entre. Si yo tengo 2 elevado a 3, yo tengo que hacer una operación, que es multiplicar por 2. ¿Cuántas veces quiero hacerla? 3 veces. Luego yo tengo que hacer un bucle for que entre y que dé tantas vueltas como me diga el exponente. Si el exponente vale 3, que dé 3 vueltas. Si el exponente vale 20, que dé 20 vueltas. Para eso, yo hago esto. El bucle for, para saber cuántas vueltas va a dar, necesita una variable que me diga cuántas vueltas lleva. Esa variable yo siempre le llamo i. Entonces, inicialmente la i vale 0. Fran, Sí, te están preguntando por el foro que si lo anterior se podría meter en una estructura do while. sí. Muy buena pregunta. Esta parte, ¿vale? Yo siempre la hago así, ¿vale? Pero también la podríamos hacer de la siguiente forma. Yo hago do y pido el exponente. Y lo leo. Y eso lo hago while, cuidado, que este while acaba en punto y coma. While exponente sea menor o igual que 0, ¿vale? Entonces aquí lo que hago es, dame el exponente, lo leo. Y aquí digo, oye, ¿el exponente está mal? Sí, vale, pues digo, dame el exponente, lo leo. ¿Sigue estando mal? Correcto, dame el exponente, lo leo. ¿Cuál es la diferencia entre esta opción y esta opción? La diferencia es que en el do while yo pido la primera vez el dato con dame el exponente y si el dato lo doy malo, sigo mostrando dame el exponente. Mientras que de esta forma yo puedo mostrar un mensaje para pedir el dato y si me equivoco puedo mostrar otro, ¿vale? Esa es la única diferencia que tiene hacer la lectura con un while o con un do while. Que en el while tengo la posibilidad de poner mensajes diferentes, mientras que en el do while no, ¿vale? Por lo demás, funciona perfectamente bien. Yo lo voy a hacer siempre así porque me gusta. Vuelvo al bucle for. Entonces hemos dicho que el bucle for, yo declaro una variable que me va a decir cuántas vueltas llevo. Inicialmente 0 y yo quiero entrar cuando el exponente, cuando i sea menor que el valor del exponente. Mira, esta primera parte, esta es la declaración de una variable. Que eso se va a hacer solo la primera vez que entro en el bucle for. Esto es lo mismo que el bucle while. Esta es la condición. Si se cumple la condición, entro y si no se cumple, salgo. Y después tiene otra parte más, que es el incremento de la i. Es decir, para cada vuelta, aumento la i en una unidad. De tal forma que si exponente vale 3, yo inicialmente la i vale 0, luego digo, ¿0 es menor que 3? Sí, entonces hago lo que tenga que hacer. Lo que hay aquí, en este fragmento de código. Cuando acabo de hacer eso, aumento la i en una unidad. Luego ahora la i pasa a valer 1. Y entonces vuelvo a preguntar, oye, ¿1 es menor que 3? Sí, pues vuelvo a entrar. Luego ya he entrado 2 veces. Vuelvo otra vez para arriba y hago el i más. Luego la i vale 2. Oye, ¿2 es menor que 3? Sí, vuelvo a entrar. Y ya he entrado 3 veces. Y en la siguiente vuelta, hago i más, luego la i vale 3. Y ahora digo, oye, ¿3 es menor que 3? No. Entonces ya no entro y salgo. ¿Vale? Algunos me diréis, Fran, si tú quieres entrar tantas veces como el exponente, oye, te haría igual hacer esto que hacer esto.
cuando la i vale, si exponente vale 3, cuando la i vale 1 entro, cuando la i vale 2 entro y cuando la i vale 3 entro. En realidad estoy entrando 3 veces, ¿vale? Bueno, pues vosotros lo vais a hacer así. Os vais a acostumbrar a hacerlo así, ¿vale? Y es lo mismo, al final vais a dar 3 vueltas igualmente. Vosotros acostumbráis a hacerlo así, que cuando veamos vectores me lo agradeceréis. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Si yo hago 2 elevado a 3, tengo que hacer por 2, por 2, por 2, 3 veces. ¿Pero qué hago por 2? Pues resultado es igual a resultado por base. ¿Veis? Resultado por base. ¿Vale? Entonces yo hago por 2, por 2 y por 2. Y lo voy incrementando. Y esto me falla. Ya os dije que iba a fallar. Porque me dice, Fran, que tú aquí la primera vez que utilizas resultado es para meterlo en una operación, pero yo no sé cuánto vale el resultado. Tienes que inicializarlo. Aquí veis que me lo pide que lo inicialice. ¿Vale? Porque lo estamos metiendo en una operación en la que tengo que dar un valor. Y aquí tenéis que tener mucho cuidado con qué valor lo inicializáis. Porque si lo inicializáis a 0, la vais a cagar. 0 por 2, 0. Siguiente vuelta, 0 por 2, 0. Y siguiente vuelta, 0 por 2, 0. El resultado va a ser 0. Tenéis que inicializarlo a 1. Entonces haréis 1 por 2, 2 y lo metéis en la variable resultado. En la siguiente vuelta hacéis 2 por 2 y el resultado valdrá 4. Y en la tercera vuelta haréis 4 por 2, 8 y lo meteréis en resultado. Y por último, lo mostramos por pantalla. System.out. Vamos a hacerlo con un printf. Printf, y aquí vais a hacer 2 elevado a 3, es decir, tanto por ciento elevado, vamos a poner el virulí este del elevado, a tanto por ciento, no. ¿Qué es? Al gráfica no es. Aquí. ¿Vale? No. Entonces sería 2 elevado a 3 es igual a 8. ¿Veis? Tanto por ciento de. Donde el primer tanto por ciento de es base, el segundo exponente y el tercero resultado. Vamos a ver si esto funciona. Resultado. Joroba. Vamos a ver si esto funciona. Dame la base. 2. Dame el exponente. 10. El resultado 1024. Sabéis contar en binario, ¿no? Es como buen informático. 2 elevado a 10, 1024. ¿De acuerdo? ¿Dudas con este ejercicio? Yo creo que este ejercicio es más complicado. ¿Hemos entendido el funcionamiento del bucle for? ¿Sí o sí? ¿No hay dudas? Venga, pues me quedan 5 minutos y en 5 minutos voy a intentar hacer el último ejercicio que os tenía preparado. Es la sucesión... es el cálculo de un número factorial. Bueno, este ejercicio es muy parecido al que acabamos de hacer. También es con bucle for, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es que si el número que yo quiero calcular en el factorial es el número 5, como podéis ver aquí, yo lo que tengo que hacer es, en un bucle, tiene que dar 5 vueltas, pero en esas 5 vueltas tengo que hacer un número, más un número más 1, más un número más 1, más un número más 1, hasta 5. ¿Entendéis? Y eso puedo reutilizar la variable i de ese bucle. ¿Vale? También lo podríamos hacer perfectamente con un bucle while. ¿Vale? Entonces, este es muy parecido al siguiente ejercicio. Al pasado ejercicio, mejor dicho. Yo necesito declarar una variable número y una variable factorial. Ese factorial lo tengo que inicializar a 1 por la misma razón, porque voy a hacer factorial por, factorial por, factorial. ¿Vale? Voy a pedir un número, además entero, luego voy a copiar tal cual el de la lectura de la base. Vamos a hacer por aquí. Me falta la instanciación, que siempre me la como. No importa, sí.
Y aquí lo que hago es, dame un número, lo leo y lo meto en la variable número, me aseguro de que el número sea positivo, luego lo pongo lo mismo que antes, y si es positivo y si es negativo 0, pues digo que está mal, ¿vale? Vamos a hacer por aquí un format. Aquí tenemos el dato leído. Y ahora, el cálculo del resultado también se hace con un bucle for. Lo que pasa es que este bucle for lo tendríamos que hacer como yo he dicho que no lo hagáis, ¿vale? Porque en este caso, como yo tengo que multiplicar, para hacer el factorial de 5, tengo que multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Luego, en vez de ir la i desde el 0 hasta el 4, en este caso quiero que vaya desde el 1 hasta el 5. Entonces, por eso... Pero salvo esta excepción, no os dejo hacerlo así. Hacerlo como he dicho anteriormente. Desde aquí vale 1, mientras que y sea menor o igual que número. Y más. Y aquí lo que hago es resultado es igual a resultado multiplicado por i. Por aquí me están poniendo en el chat que podíamos hacer exactamente lo mismo, pero en vez de hacer la i vale 1, ir incrementando el valor de la i hasta 5, también podíamos inicializar la i a 5 y en cada vuelta, en vez de hacer el i más y el i menos menos, y la voy decrementando. Y terminaría cuando la i fuera 0. Vamos a hacer varias alternativas que nos da tiempo. ¿Vale? Y resultado... Ah, no, si no es resultado, es factorial, perdón. ¿Vale? Y por último, un system.out println, el factorial de le concateno número, le concateno es igual a y le concateno factorial. ¿Vale? Venga, vamos a ver si esto funciona. Pues explota. Ejecuto. Dame un número, el 5, el factorial es 120. ¿Alternativas que puedo utilizar? Bueno, pues yo en vez de utilizar este bucle for, lo pongo aquí entre comentarios, puedo hacer un bucle for que vaya desde i igual al número, voy dando vueltas mientras que la i sea mayor o igual que 1, y lo que hago es que voy decrementando la i. Y hago la misma operación. Esto me ofrecería el mismo resultado. Lo único es que en vez de hacer 1 por 2 por 3 por 4 por 5, me haría 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El resultado sería el mismo. Incluso, también lo puedo hacer, esta es la versión 2, también lo puedo hacer con un bucle while. Yo puedo hacer una variable x, la que yo quiera, y mismo la inicializo a número, y yo hago while i sea mayor o igual que 0, mayor o igual que 1, perdón. Lo que hago es factorial igual a factorial por i, y el i menos menos lo tengo que hacer aquí. ¿Vale? Esa sería otra alternativa. Todo me ofrecería el mismo resultado. Que es que si quiero calcular el factorial de 5 me dice... ¿Dudas? He visto un poquito de soslayo lo que habéis puesto en el chat, pero es que como estoy compartiendo pantalla no lo acabo de ver. Así que directamente proponer si queréis alguna alternativa, o si tenéis alguna duda, plantearla. ¿No? Hola, buenas noches, Francisco. Muy buenas, dime. Mira, yo tenía una duda, pero claro, es con respecto a los ejercicios resueltos del tema 2. No sé si podrás... Que bueno, es con el bucle for también, un bucle Vamos a anidado que verlo. hay de for. A ver, no me importa que le dediquemos 5 minutos a eso, pero me gustaría que desde que anuncio la videoconferencia en el foro me digáis, Fran, hazme este ejercicio, tengo esta duda, y entonces yo directamente me los traigo preparados, en vez de inventarme yo otro ejercicio, me los traigo preparados para realmente incidir en las dudas que tengáis. ¿Vale? Vamos a ver. Vale, gracias, Fran, ya lo sabemos, lo sé para otra vez. Vale, bueno, no pasa nada. Programación. ¿Tú eres alumno mío? No, yo soy de Diosdado.
Vale, pero supongo que Diosdado habrá compartido el mensaje que yo puse y digo, por favor, preguntarme todas las dudas concretas. Se la preguntáis a Diosdado y después Diosdado me reporta a mí un correo con todas las dudas. Venga, en la unidad 2, ¿qué ejercicio es concretamente? ¿Me has dicho la unidad 2? Sí, unidad 2, ejercicios resueltos. El penúltimo ejercicio, creo que eso, el último, te lo miro un momentillo. Ejercicios resueltos. A ver, el último ejercicio. A ver, ¿cuál es? El penúltimo, entrenamiento de natación. Escalera. Entrenamiento de natación. Dice, un deportista entrena en la piscina haciendo un largo de ida y un crawl a estilo crawl y un largo de vuelta a estilo espalda. Un largo de ida a estilo braza y de nuevo de vuelta estilo espalda. Y así sucesivamente. Es decir, hace crawl espalda, braza espalda. Es decir, siempre vuelve con espalda, ¿no? Sí, si quieres para ir más rápido, Fran, lo único que tengo duda es, al final ya cuando está todo el programa hecho, cómo se concatenan los dos bucles, vamos. A ver, dime, ¿en qué línea concreta? ¿Estás viendo la pantalla? Hola. Sí, sí, perdón, es que la duda que tenía aquí no era esa. La duda que tenía en este es que en la concatenación de los strings, el string que tiene el bucle, abajo, más para abajo, el bucle for, tiene un string que pone resultado ahí, justo ahí. Bueno, Justo ahí más cierra. igual, esto es lo mismo que hacer. Resultado es igual a resultado más. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Es que arriba lo abre, aquí arriba lo abre, ahí arriba pone el resultado y abre la llave, y abajo Sí. resultado. Sí, es fácil, mira. Vamos a hacer aquí abajo. Son concatenaciones que no, bueno, que yo no las he visto y claro. Sí, mira. Yo tengo aquí una variable string resultado, lo inicializa cadena vacía, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a quitar esta parte de entrada válida, que no le hace falta. Epa. Y me falta quitar por aquí una llave. Puede ser esta, ¿vale? Entonces, fíjate, yo tengo aquí una variable de resultado que es un string, que aquí es donde voy a meter el resultado que voy a generar, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es que yo toda la secuencia de largos, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, la tengo que poner separados por comas y al principio abro llaves y al final cierro llaves, ¿vale? Entonces, fíjate lo que estoy haciendo aquí. Aquí lo que hago es que el resultado es igual a abro llaves, ¿vale? Entonces ahora mismo la variable resultado que aquí tenía inicialmente no tenía nada, pues aquí le doy el valor abro llaves. Entonces, si yo quiero hacer un número de largos totales, que son 8 largos totales, ¿vale? ¿Sí? Aquí es que me faltan llaves o no sé lo que le pasa a esto, que me da un error. Esto peor está bien puesto. ¿Qué error me sale aquí? Bueno, no lo sé. Entonces, si yo lo que quiero hacer es 8 largos entre ida y vuelta. Ida, un largo. 2, vuelta, el segundo largo, ¿vale? Pues entonces yo lo que digo es, el largo impar es el que va cambiando. Y el largo par es el que siempre espalda. Entonces yo lo que hago es, venga, pues voy a hacer 8 largos, del 1 al 8. Pues entonces yo lo que digo es, dependiendo de si es par, impar, no sé qué, no sé cuánta, yo le concateno, aquí lo que estoy haciendo, este resultado es lo mismo que decir resultado es igual a resultado más y el nuevo mensaje. ¿Lo entiendes? Sí. Entonces, joroba. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es que en cada vuelta del for
le añado al string un nuevo estilo. Y entonces, cuando yo he recorrido aquí el bucle for, yo ya he puesto al conjunto que se abría con abro llave, le he ido poniendo las diferentes palabras de los diferentes estilos que he ido recorriendo, concatenando. Porque repito, que el más con los strings no es sumar, es concatenar. Y por último, cuando ya he puesto todos los estilos, le concateno, pero repito que esto es lo mismo que resultado es igual a resultado concatenado. Y al final le concateno el cierro llave para cerrar el conjunto. Y eso es lo que luego mostraré por pantalla. ¿Ha quedado más o menos claro? Sí, sí, sí. Claro, claro, es que no lo había entendido, lo he visto por primera vez, bueno, y haciendo el ejercicio y no sabía que se podía hacer esa cosa normal. Sí, sí, el más igual, ya digo que esto y esto significan lo mismo. ¿Vale? Perfecto, muchísimas gracias. Nada, hombre. Para eso estamos. Bueno, chicos, pues lo tenemos que dejar ya por aquí. Ya habéis visto en la programación didáctica que una de las grandes novedades, además de la evaluación criterial, está relacionada con la nueva metodología y con la mayor asiduidad en las videoconferencias. Yo normalmente, generalmente hago videoconferencias, una semana sí, otra no, así. Pero ahora con este nuevo cambio metodológico vamos a tener videoconferencias todas las semanas, así que todos los martes me tendréis que soportar a partir de las 8:15. Vamos a hablar en el equipo docente, porque somos 6 profesores dando programación. A lo mejor es un poco redundante que si los 6 tenemos que hacer videoconferencias semanales, que nos sigamos compartiendo las videoconferencias. Entonces, pues a lo mejor voy a dejar de invitar a los que no están, en las videoconferencias o sea, los que no están en mi grupo. No obstante, ya digo que yo no tengo ningún problema. Si hay alguno que le venga especialmente bien venir los martes a esta hora y quiera seguir viniendo, porque a lo mejor su profesor imparta videoconferencia en otro día y aunque la pueda ver en diferido, pero prefiere asistir en directo, pues no tengo absolutamente ningún problema en que sigáis asistiendo a mis videoconferencias, ¿vale? Lo que pasa es que entendemos que a lo mejor es saturar muchísimo al alumnado si todas las semanas os ofrecemos 6 horas de videoconferencia, porque los 6 nos ponemos a hacer videoconferencia y a los 6 os damos la grabación. Entonces, bueno, pues que sepáis que si vuestros profesores os dejan de dar los enlaces a mis videoconferencias, pues mi correo electrónico es fml199@ual.es. Directamente os podéis comunicar conmigo si tenéis especial interés en asistir a mis videoconferencias y yo Claro. enlace a la videoconferencia igualmente, ¿vale? Hay un compañero que está preguntando que si se van a grabar todas las conferencias de todos los compañeros para poder verlas de todos modos, aunque sean diferidos. Sí, claro. A ver, inicialmente nosotros, ninguno de los miembros del equipo docente, vamos a dejar de vernos las caras, vamos a vernos las caras porque si no. A ver, ningún miembro del equipo docente tiene ningún problema en que todos podáis asistir a todas las videoconferencias. Lo que pasa es que nosotros estamos valorando en que a lo mejor os saturamos y os resulta totalmente contradictorio Pero el porque compañero solo se refiere si la va a poder ver en diferido, no en directo. No, por eso digo que a lo mejor estábamos pensando que a lo mejor es demasiado pesado el ofreceros las 6 videoconferencias e incluso ofreceros las grabaciones de las 6 videoconferencias. ¿Vale? Entonces, no lo hemos decidido aún, pero no sé, quizás a lo mejor os estemos saturando demasiado. Porque tened en cuenta que si os damos 6 horas de videoconferencia semanal, en un mes os juntáis con 24 horas de vídeo, ¿no? Entonces, mm, yo estaba pensando en que ya cada uno hiciera lo suyo, pero que no es por Este no daros. compañero opina que le gustaría verlas todas, pues eso ya es cuestión Vale, vale, de pues la ya aceptación está. de cada uno y es cuestión personal. Sí, sí, ya está. Es decir, que no hay ningún problema. Es decir, yo cuando nos reunamos el equipo docente, pues expresaré vuestra opinión y si la idea vuestra, yo lo voy a poner en el foro mío de mi grupo,
voy a lanzar la pregunta. Es decir, oye, con las videoconferencias que lanzamos, ¿vamos a tener bastante o queréis hacer 6 horas semanales? Y ya está, pues si vosotros queréis tener mucho material y después ya vosotros seleccionáis, pues ya está. Pero lo que no queremos, o sea, que todo lo que estamos haciendo es por vosotros, ¿eh? Lo que no queremos es que os desconectéis durante 2 semanas por motivos laborales, por motivos familiares, porque esta formación a distancia pasa esto, ¿no? Y cuando volváis, digáis, hostia, que tengo 10 horas de vídeo por ver, lo dejo, esto no es inabordable. Lo que queremos que sea una mejora en el servicio que nosotros damos, no queremos que nos genere el efecto rebote, básicamente eso, ¿vale? Pero bueno, ya digo que vosotros, como estáis en otros grupos distintos al mío, los que estáis en otros grupos, os lanzo ese reto, ¿no? Que vosotros le propongáis a vuestro docente qué es lo que preferís hacer, ¿vale? Que abráis el hilo, oye, mira, que me ha comentado Fran que no sabe bien qué hacer, si que a todos los docentes os invitemos y os demos las grabaciones o que cada profesor trabaje con su grupo. ¿Qué opináis? Y bueno, pues esa información a nosotros nos viene bien para tomar una decisión final, ¿vale? Bueno, ¿alguna cosilla más que queráis comentar? ¿No? Pues nada, chicos, que yo pase lo que pase, seáis de mi grupo o no seáis de mi grupo, el martes a las 8:15 estaré por aquí y estáis todos invitados, ¿vale? Pues hasta Muchas gracias. Estupendo, buenas Muchas Gracias. gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima.